Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, día miércoles con nuestro querido Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Rocío, gusto en saludarte. Aquí nuevamente como cada miércoles en conversación y como cada miércoles también no puedo dejar de saludar a quienes nos escuchen en Río Negro y Puerto Octay. Un saludo para todos ellos. Así es, como todos los miércoles, un saludo a ellos y también a la querida Carola Seguiel, que el día de hoy se excusó porque tenía audiencia. Así que la saludamos también. Querido Juan Carlos, el día de hoy vamos a conversar sobre la acusación del ministro Ávila, que va a estar este día miércoles. Votan los diputados para ver, y aquí quiero hacer la pregunta, la cuestión previa, el libelo acusatorio propiamente tal, eso quiero que me lo respondas también y todo lo que tiene que ver con esta comisión previa en la cual se han presentado algunas propuestas, lo vamos a ir conversando y cómo está bastante enredada esta madeja, por lo tanto los invito a que se queden y si nos queda unos minutos, tú tienes algo que decir respecto a los 50 años, así que también te voy a dar un espacio para que puedas conversar aquello. Querido Súper, Juan Carlos, Rocío. la primera pregunta que tengo es, ¿qué estamos votando? ¿Qué se vota el día de hoy? ¿La cuestión previa o el libelo? Y explícanos qué es la cuestión previa. Ya, perfecto. Mira, si bien la acusación constitucional es un juicio político, lo cierto es que se tramita jurídicamente, es decir, hay normas que regulan la forma en que se tramitan las acusaciones constitucionales y la cuestión previa es un derecho que asiste al afectado, en este caso a quien se está intentando acusar, en este caso el ministro Ávila, para decir, oiga, antes que me expongan en el pleno de la Cámara de Diputados, por favor resuelvan si es que la acusación cumple o no con los requisitos establecidos por la Constitución. Es decir, es como un derecho que tiene, es un derecho que tiene el ministro para decir, creo que esto no cumple la admisibilidad. Por favor, pronúnciense sobre esto antes de entrar al fondo del asunto. Entonces, si es que la Cámara de Diputados acoge la cuestión previa, se cae la acusación porque significa que no cumplió con los requisitos para poder tramitarlo. ¿Qué crees tú? Esta lo cumplo, ¿no? ¿Qué he visto? Sí, esta debería cumplirla porque los requisitos son formales. Ahora, la discusión de fondo sobre si es que el ministro tiene responsabilidad política, si ha incumplido gravemente sus deberes, discusión de fondo, no de forma. Eso no debería discutirse en este momento. Entonces, lo habitual es que si se cumpla con, o sea, se descarte la cuestión previa y descartando la cuestión previa, la acusación continúa. Ahora, como este es un juicio político que está ordenado jurídicamente, pero en el fondo es un juicio político, podríamos decir que si los diputados están de acuerdo en que la acusación no tiene mérito, la van a votar ahora, para evitar después un bochorno más adelante. Pero debería cumplir formalmente, digamos, con todos los requisitos de forma, en virtud de lo cual la cuestión previa debería ser descartada. Y confío, eso sí, que la acusación constitucional en el fondo se caiga. Y yo creo que eso es un tema ahí que podemos conversar ahora por un ministro que personalmente no tengo una simpatía, no creo que no ha hecho una buena gestión en tanto ministro de Educación. Yo era de los que apostaba que lo iban a sacar, pero cuando se pide la cabeza de un ministro uno lo termina reafirmando. Entonces, yo en ese sentido creo que el ministro Ávila no es un buen ministro de Educación, pese a que es de los pocos ministros de Educación que es profesor. Es curioso. Pero pero la acusación no tiene mérito. Ya veremos si es que hay acusaciones homofóbicas o no, podemos conversarlo, pero lo cierto es que se le están endosando responsabilidades que de suyo no le corresponden. Entonces, bueno, es algo que podemos conversar más adelante. Uy, sí, es que es súper interesante porque a pesar de lo que se está conversando ahora y la votación es si formalmente la acusación tiene mérito para seguir, porque de hecho escuchaba al diputado Charper que decía, bueno, vamos a ver quiénes son los que quieren que esto se investigue o no se investigue. Entonces, tú acá estás viendo si en la forma cumple una acusación constitucional, pero también tiene este sentido de investigar propiamente tal, porque aquí hay dos cosas que se están conversando propiamente tal. Una es el tema de la educación preferente de los padres, el derecho preferente de los padres para entregar educación y toda la agenda ESI, que se le llama educación sexual inclusiva, Integral. creo que es la I, y Creo que era integral, pero bueno, ahí integral, vamos ya, no sé cuál es la I, pero la famosa ESI, y el tema de la JUNAEB. Esos son como los dos puntos. Entonces, en este caso, el diputado Charper dice, que es uno de los que
está como sponsor de esta acusación, dice, vamos a ver si se suman o no para que se siga investigando el tema. ¿Está bien puesto ese énfasis, que se siga investigando el tema? Porque te entendí que no necesariamente es eso. A ver, la acusación constitucional es un juicio político, pero es una de las prerrogativas que tiene la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, a ver, el Congreso tiene dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados propiamente tal. El Senado tiene por mandato la representación de las regiones, por eso que se escoge por región. En cambio, la Cámara de Diputados tiene la facultad fiscalizadora. ¿Y por qué esto es importante? Porque la facultad fiscalizadora significa que solamente los diputados pueden realizar comisiones investigadoras, como la de la Policía de Investigaciones, que es una comisión en la cual me tocó intervenir porque fui convocado por la Cámara. En segundo lugar, pueden hacer interpelaciones. Por eso de repente uno ve en las noticias, interpelaron al ministro tanto. Eso no lo hace el Senado, lo hace la Cámara de Diputados. Y también puede acusar constitucionalmente. ¿A quienes se acusa constitucionalmente? A aquellas autoridades o que no han sido elegidos democráticamente, ministro de Corte Suprema, por ejemplo, ministros, e incluso también al presidente de la República, entendiéndose que al ser la máxima autoridad, lo más conveniente es que sea la Cámara, que funciona como contrapeso, el que termine destituyéndolo si hace un abandono de deberes notable. Y lo cierto es que en este caso, lo que está llevando adelante la Cámara de Diputados es una de sus atribuciones para fiscalizar a las instituciones políticas. Y en ese sentido, aunque suene redundante, me hace eco lo que dice Chalper en el sentido de decir, bueno, si ustedes van a matar por temas de forma esta acusación constitucional, que es una expresión de la facultad investigadora de la Cámara, ustedes están diciendo que no se investigue. Ahora, si ustedes descartan la cuestión previa, estarían facilitando que entremos a discutir el fondo. Así lo entiendo yo. No sé si es lo que Chalper quiso decir. Si quiso decir de que no se está investigando, no, porque precisamente el juicio político es para eso. Es el procedimiento, digamos, de mayor gravedad a la hora de fiscalizar, porque termina con la destitución y prohibición de 5 años de ejercicio, digamos, de cargos públicos, como le pasó a Jasna Proboste y a Harald Beyer. Entonces también ministros de Educación. Claro, que también que ellos fueron acusados constitucionalmente y encontrados culpables, podríamos decir. Y en el caso de Harald Beyer, eso fue muy político, propiamente tal. Es que esa es la ambivalencia con la que nos vamos a encontrar en este caso, digamos. O sea, es un procedimiento jurídicamente reglado, sí, pero en el fondo es un juicio político. Es decir, lo que vamos a ver es si el Congreso tiene o no tiene los votos para prosperar con la acusación contra el ministro. Puede ser que cumpla con los requisitos de admisibilidad y los diputados rechacen la cuestión previa, pero después en el fondo, cuando se exponen todos los argumentos, después digan se cae la acusación. Pues es una Ha posibilidad. pasado también. Ha pasado, creo que la Eso ministra Ríos, no recuerdo si se le acogió la cuestión previa a la ministra Ríos, que era ministra de Justicia, y no se lo terminó recuerdo, la pero ley de la recuerdo justicia. que presidente Piñera también se cayó 2 veces la cuestión previa, porque lo trataron de acusar constitucionalmente también, y eso también se cayó en el gobierno pasado. Oye, pero ya, entonces aquí es el juicio político que se está haciendo. Vamos a ver el día de hoy, día miércoles, si es que se cae o no la cuestión previa. Y y aquí el tema es, tú señalas que no es un buen ministro. ¿Tú crees, y aquí voy por tu juicio nomás, Juan Carlos, que debieran haber ido otras cosas dentro del libro acusatorio? Porque tú dices, la cosa de fondo yo creo que aquí se va a caer. Pero habían otras razones por las cuales deberían haber entregado, otros argumentos por los cuales efectivamente de fondo este ministro no está cumpliendo el objetivo que tiene. Mira, yo soy padre de dos, mi hijo se educa en la educación pública, en la Escuela México, a quien también aprovecho de saludar, acá en Osorno. Mi hija tiene 2 años, confiamos que después ingresa a la Escuela de Arte y Cultura. Yo estudié en la Escuela Centeno, entonces le cambiaron el nombre Escuela de Arte y Cultura, así que confío que el Amparito después pueda continuar también esa senda. Y el Tommy, que está en octavo básico, hoy día nos toca, o sea, este año nos toca licenciatura. Entonces, yo como apoderado, que trato de marcar presencia, digamos, dentro de la educación de mis hijos, he percibido, he notado, uno, el agobio de los profesores, en primer lugar, donde no solamente con el manejo de la pandemia están estresados, sino que el retorno
después de la pandemia ha sido bastante violento. Es decir, ya estando instalado el gobierno de Boric, la educación particularmente pública ha enfrentado una crisis de envergadura a la que no estábamos acostumbrados. Uno, descrédito de los profesores; dos, pérdida de autoridad de los profesores; tres, episodios de violencia entre los estudiantes; cuatro, problemas de convivencia en general. Entonces, hay un problema en cuanto a la educación pública que no es por falta de fondos, es en cuanto a gestión, en el que los profesores y al mismo tiempo los directores miran con cuidado, miran con recelo lo que ocurre en el ministerio, porque temen sanciones. Entonces hay un problema de gestión en el Ministerio de Educación, donde vemos que hay un problema de gestión. Pero al mismo tiempo, el ministro Ávila, en cuanto a no solamente a cómo se gestionan los recursos, sino también en cuanto a circulares, oficios, directrices que se le dan a los colegios, en este momento tengo la punta de la lengua, o sea, no te lo diría con nombre y apellido, porque también tengo familiares que son docentes, entonces esto es, digamos, conversación constante, y en ese sentido, digamos, he percibido un deterioro del Ministerio de Educación en cuanto a la capacidad de liderazgo, en cuanto a entregar garantías a los docentes, y en ese sentido creo que lo que está ocurriendo con la educación sexual integral es un síntoma de aquello. Podemos hablar incluso en unos minutos del tema de la educación sexual integral, pero lo que me pasa es eso. Nosotros en el Ministerio de Educación hemos tenido ingenieros comerciales, hemos tenido abogados, hemos tenido de distintas profesiones, y uno esperaba de que con un ministro que es profesor, que ha enfrentado el aula, sepa dónde aprieta el zapato en la educación pública, y eso yo no lo veo. No lo veo en la fuga que está teniendo en matrículas la educación pública, no lo veo en los resultados que está teniendo la educación pública, y por eso el ministro tiene que resolverlo. Ahora, yo sé que todos esos asuntos no son exclusiva responsabilidad del ministro Ávila. Estoy de acuerdo, se arrastra desde muchas gestiones anteriores. Estoy de acuerdo, pero si llegaste al poder, llegaste al gobierno y tienes una promesa que cumplir, no puedes escudarte tal cual ministro Monten diciendo, no, es que esto se viene haciendo así desde el gobierno pasado. Porque precisamente, no sé por qué tengo alergia en este momento, que me disculpen lo que me están viendo, el, no sé por qué entonces, si llegaste al poder y tienes claridad, porque uno llega al poder sabiendo cuáles son los problemas, y por eso hizo promesas de campaña, porque dijo, este es el problema y así se soluciona. Y sin embargo, lo que hemos visto es que el problema de la educación pública se ha agudizado en un gobierno que curiosamente había prometido salvar la educación pública. Y eso me preocupa. Y Juan Carlos, de acuerdo a tu vivencia y todo lo que tú nos has comentado, ¿cuál sería el principal problema y cuál sería lo que tú crees que debería ser la solución que debiera implementar el ministro? Yo sé que es difícil la pregunta, pero No, te la pero tiro igual. es interesante. Yo hago un paréntesis porque me dio una crisis de alergia, así que gracias, Rocío, por parar un ratito la conversación. Pero para quienes nos escuchan, sepan de que me atacó firme la alergia. En cuanto a educación, yo creo que el problema son principalmente dos. Y que, vuelvo a insistir, no es un problema que esté presente en la acusación constitucional, sino que son temas ausentes precisamente en la acusación. En primer lugar, tenemos un problema en cuanto a gestión de los recursos. Yo el año 2014 y 2015 integré el Consejo de la Sociedad Civil en el Ministerio de Educación. Trabajábamos entonces con el ministro Nicolás Izaguirre, ingresé por sorteo, postulé y dentro de todos los miles que postulamos justo salió mi nombre. Entonces lo que hacía la presidenta Bachelet a través del ministro era presentarnos los borradores de los proyectos de final lucro, selección, copago, que fueron los tres grandes emblemas de su gobierno, y nos era como focus group, uno iba opinando y compartía con representantes de centros de padres, etcétera. Y recuerdo que el primer año del gobierno de Bachelet se le dedicó 5.000 millones de pesos a la educación pública en una agenda corta. ¿Y en qué consistían esos 5.000 millones de pesos? En reparar ventanas y limpiar los desagües de las aguas lluvias. Infraestructura. Pero no era agrandar salas, pintar, no, era vidrios rotos que llevaban años sin poder reponerse, y por otra parte limpiar todo lo que tiene que ver con las aguas lluvias. Entonces decía, pero ese es un problema, uno, que la municipalidad debió haber hecho, y dos, en segundo lugar, es un problema de fácil solución porque el gobierno central debe venir a asumir esto. Entonces, por una parte, hay un problema en cómo se gestionan los recursos porque el Estado tiene plata para la educación. Y en segundo lugar, hay un problema de autoestima, particularmente en la educación pública, que es por la cual debe responder el ministro de Educación,
en cuanto a querer compararse con la educación privada, desde un falso prejuicio de suponer de que la educación particular pagada está siendo evaluada en las mismas condiciones que la educación pública, porque cuando uno quiere medir, tiene que preocuparse que aquello que se mide tenga ciertas similitudes. Y lo cierto es que en la educación pública, el nivel socioeconómico más alto que ingresa a la educación pública es nivel medio alto, es en promedio el nivel socioeconómico piso, el más bajo, que ingresa a la educación particular pagada. Es decir, si uno quiere hacer una evaluación de qué estudiante en el mismo nivel socioeconómico rinde más, habría que ver cómo le va a ese estudiante en la escuela pública y cómo le va a ese estudiante en la escuela particular pagada. ¿Cuál es, a mi juicio, el problema? De que la mala autoestima de los profesores, el sesgo social de decir, oye, la educación pública es mala, en gran medida se basa porque los resultados estandarizados de los exámenes con los que se miden los resultados en ambos niveles, lo cierto es que se hace considerando al estudiante más pobre que está en la educación pública versus el resultado en la misma prueba que da el estudiante que viene de los grupos, digamos, socioeconómicos más altos. Entonces, evidentemente, tú estás comparando un Lamborghini, digamos, con un Suzuki Expresso, digamos, no tienes parámetros de comparación. Y cuando uno mira, por ejemplo, y por eso es tan importante la entrega de resultados, el acceso a información, lo más detallada posible, cuando uno mira los resultados del CIMSE, no en bruto, sino que por nivel socioeconómico, llama la atención cómo la educación pública le entrega un mayor valor agregado, es decir, un estudiante de un nivel socioeconómico medio alto tiene mejor rendimiento en una escuela pública que en una escuela particular pagada. Y ahí yo me pregunto, bueno, la escuela particular pagada, por regla general, ¿qué es lo que hace? Se está capitalizando el capital económico y social que viene por la casa de un estudiante, o le está entregando mayores herramientas que tal vez la familia no tiene cómo proveerlas. Y ahí yo tengo mi duda, y yo creo que en gran medida, cuando los datos están sobre la mesa, cuando uno hace este zoom por nivel socioeconómico, yo veo que la educación pública tiene harto de dónde defenderse o por lo cual sentirse orgulloso. Pero eso yo no se lo he escuchado a ningún ministro. Y eso redunda en una falta de autoestima que redunda en último término como consecuencia diciendo la educación pública es mala, trabajamos con los peores. Y eso yo creo que es un problema tal vez de liderazgo, porque no es de gestión de recursos, es un problema de enfoque, de perspectiva, pero tiene consecuencias prácticas y se traduce en eso. A mi Ya, juicio sí lo veo. ya, y De hecho, tengo una tabla y podemos conversarlo en algún momento en detalle, pero, pero por ahí creo que van los dos problemas de la educación. Lo digo como hijo de la educación pública, que después en la enseñanza media ingresé becado al Colegio San Mateo, que era particular subvencionado, después fue particular pagado. Conocí en carne propia, digamos, lo que es estar en los tres sistemas educativos, con todas las ventajas administrativas y de eximirse de fiscalización y intromisión del Ministerio de Educación cuando un colegio es particular, y después volví a la educación pública en la Universidad de Chile. Entonces, digamos, comprendo bien, digamos, dónde aprieta el zapato como hijo de la educación pública en ese sentido. mm, lo único que de todo, y me gustaría que me precisaras un poquito más a qué quisiste decir cuando unos usan un Lamborghini y el otro tipo de auto, porque me hizo un poco de ruido esa comparación, Juan Carlos, y creo que puede ser malinterpretada, así que te pido que... Sí, porque el ministro Izaguirre ocupó el tema de los patines y también fue Sí, sí. mal Y no me interpretado. gustaría que te pasara eso a ti, así que quiero que me aclares No, bien yo qué fue lo lo que único que quisiste digo es decir. que para hacer una comparación, aquello que uno está comparando tiene que estar en igualdad de condiciones. Cuando uno no puede evaluar el rendimiento de un estudiante, cuando tiene 2, 3 comidas al día, cuando otro niño tiene solamente una comida al día o lo que se le entrega en la escuela, porque la familia no lo está. No se puede comparar el rendimiento en una prueba de inglés de un hijo de una familia cuyos padres son bilingües o que viajan por el mundo a una familia que lo único que conoce es digamos, el COA del campamento. Entonces, a eso me refiero. Cuando uno compara, tiene que asegurarse que aquello que se compara, para que el criterio sea uniforme, tiene que estar en igualdad de condiciones. O si no, no se puede comparar. Es como comparar la aceleración y la velocidad y la estabilidad
de un Lamborghini con un Suzuki Expresso. O sea, el Suzuki Expresso, ¿cuánto demorará en llegar a los 100 kilómetros por hora? En cambio, el Lamborghini llega en fracción de segundo, digamos. Entonces, ahí uno no podría decir que está haciendo una comparación justa, porque Claro, mira, son yo te diseños voy a distintos. ayudar un poquito con esto porque creo que entiendo para dónde vas y que se entienda mejor. Se ha visto, y esto está sumamente estudiado, que a los 6 años hay una diferencia enorme entre uno y otro. O sea, lo que tú hablas de base, de lo que las familias entregan, eso está sumamente claro que tiene una diferencia abismante que después es muy difícil volver. O sea, los niños cuando nacen, las diferencias de un lugar y de otro son muy bajitas. Pero ese desarrollo de los 0 a los 6 años efectivamente hace una diferencia abismante en cuanto a lo que las familias le entregan y por eso también es sumamente importante esta educación inicial y que los niños cada vez Ah, vayan más temprano al colegio, porque justamente son en estos años donde tú haces la base, que es qué tan lejos van a ser capaces de llegar estos chicos, pero parten todos iguales, no es que existan niños distintos desde donde nacen, sino que se van entregando mayores competencias en la medida que la familia per se tiene mayores competencias, y eso está estudiado en todos lados también. Ahora, lo que tú señalas de la educación inicial tiene que ver, o sea, la educación pública tiene que ver con justamente estas falencias que tienen las familias que se van perpetrando, que van haciéndose constantes unas a otras, dado que no existe ese mundo inicial. A ver, dime, sí, a ver si te estoy entendiendo. o tal vez podríamos sintetizarlo en decir de que la desigualdad educativa, donde uno dice la educación particular es mejor que la educación pública, en último Ujú, término es la desigualdad social. La escuela hoy día ujú. reproduce la desigualdad de cuna y con todas las consecuencias que eso trae. Entonces, no es que la educación pública sea mala, es que la educación pública trabaja con un nivel de estudiantes que tiene problemas que el sistema todavía está luchando por solucionar. Claro, y ahí es donde hay un tremendo problema que yo lo tomo también con lo que tú señalabas de la pandemia y esto que traes de relevancia el día de hoy, que lo deja mucho más claro finalmente, porque tú dices, el colegio, cuando los profesores llegan, ven con los niños más agresivos, que tienen menos respeto hacia las autoridades. ¿Y por qué? ¿Quiénes fueron los que los estuvieron educando durante esos 2 años o año y medio que estuvieron sin ir al colegio? Las familias. Entonces, esas diferencias de las familias las vemos con mucho mayor claridad, o sea, que mucho más claro que ya hay una problemática. Ahora, ahí es donde yo dudo en esto que dice el derecho preferente de los padres a educar. Porque, ¿qué pasa con esos padres que no tienen las herramientas? Ahora, cuando tú haces políticas públicas, las políticas públicas están como generalizadas y no focalizadas, pero también es el estigma que eso conlleva. Y es súper interesante esa discusión porque no quiere seguir estigmatizando a estos niños. Ahora, yo he visto también que la educación pública se ha hecho cargo de mucho mejor manera el tema de la inclusión en los chicos, más que los colegios particulares. Hay un tema muy grande de los niños que están dentro del espectro autista, que los colegios particulares tienen todos departamentos, justamente porque hay temas sociales que los colegios tienden que hacerse cargo cuando es educación pública, que no lo toman los colegios particulares, porque los colegios particulares se tienden a decir, bueno, acá se viene a enseñar matemática, inglés, eh, castellano, etcétera, como las materias, pero es la casa la que tiene que entregar esas herramientas y no el colegio. Y no nos tenemos que hacer cargo de estos papás que vienen y dejan al niñito y edúquenmelo ustedes. Cuando estamos hablando de educación pública, tienen esto, lo asumen como que es algo que en la casa los niños no lo van a poder obtener. Y por eso yo entiendo, y aquí me llamaba la atención de parte del gobierno que no ocupase esta herramienta cuando estaba siendo tan cuestionado por qué no cerraban los colegios cuando teníamos los pics de influenza y no ocupaban ese argumento de decir, cuando mandamos los niños a la casa, estamos aumentando este problema. O sea, lo que estamos viendo ahora post pandemia, cuando los niños vuelven al colegio, que están mucho más agresivos, que tienen menos respeto a la autoridad y un montón de cosas, es porque cuando están en las casas, una genera problemas de desempleo en las mujeres, o sea, tiene una cantidad de cosas asociadas impresionante que yo veo que el gobierno no está utilizando esos argumentos, por lo tanto, no sé qué tan conscientes son de, de estos temas, o son tan conscientes, son tan como asumidos que no tienen que sociabilizarlo, es como extraño. Es bastante extraño y concuerdo contigo en el sentido de decir, a ver, nadie está diciendo de que los padres no eduquen.
yo peleo porque los padres tengamos el derecho preferente, digamos, para tomar decisiones sobre la educación de nuestros hijos. Pero otra cosa muy distinta es suponer de que la familia tiene todas las competencias y herramientas para abordar temas abuso sexual. Cuando hablamos de educación sexual, no estamos hablando de pornografía. Quienes creen que la educación sexual es pornografía están reluciendo, digamos, precisamente la falta de educación sexual. Pero tampoco se trata de, porque hay un término que se llama autonomía progresiva, es decir, evidentemente la forma en que se conversa, por ejemplo, cuáles son las partes íntimas a un niño, no es lo mismo conversarlo con octavo, con segundo medio, que conversarlo con prebásica. Hay herramientas y esas herramientas, esa metodología para educar de manera pertinente a la edad de los escolares, eso lo tienen los pedagogos. ¿Dónde ocurren en mayor promedio, digamos, los abusos sexuales? En la familia. ¿Dónde se le llama a las partes íntimas con sobrenombre o simplemente es un tema tabú? En la familia. Entonces, es ahí donde las escuelas tienen un desafío pedagógico enorme. Pero en ese proceso no puede ser simplemente la escuela y el estudiante, tiene que involucrarse la familia. Ahora, el cómo se involucra es parte de lo que se tiene que discutir por el derecho preferente de los padres, pero en ningún momento el Estado debe reemplazar el rol que cumple la familia. Eso hay que pelearlo, digamos, eso se tiene que mantener, pero tampoco, y para ser sincero en esto, es lo que el ministro Ávila ha propuesto. O sea, el ministro Ávila en ningún momento ha dicho vamos a reemplazar a los padres para que seamos nosotros tal cual Estado totalitario en educar a los niños. Eso nunca ha estado en tela de juicio y por eso es que los dichos de Marcela Aranda, los dichos de, no La recuerdo, doctora Cordero. de la doctora Cordero son desproporcionados e injustificados, porque más allá si son homofóbicos o no, no es lo que se está discutiendo. Y eso es lo que me llama la atención por la mala calidad de nuestra política, la mala calidad de nuestro Congreso, que no es más que también la mala calidad de nuestro electorado, porque ellos llegaron ahí, digamos, por votación popular, excepto Marcela, pero la doctora Cordero llegó ahí, digamos, con apoyo. Sí, bueno, el ministro también está dado en base a un gobierno que llegó a una elección popular, pero él personalmente no. Y aquí, bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, querido Juan Carlos, pero estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que efectivamente las familias tienen el derecho preferente, sin lugar a duda, pero también es cómo tú ocupas el rol, ¿ah? Porque entiendo que lo que pasó, por ejemplo, en Lota era que quedó la escoba con este operativo En que se estaba haciendo Talcahuano, en en Talcahuano. Talcahuano, que bueno, ahí también es cómo tú involucras a las familias dentro de esta toma de decisiones y contarles lo que se está haciendo. Porque yo creo que tendemos a decir, las familias no les interesa, este tipo de personas no llegan a las reuniones, pero eso no quita que tú las hagas igual, que tú convoques, que tú mandes la información y sean las familias las que lo leen y después las familias son las que están en falta cuando no se involucran y no entienden lo que están leyendo. Pero tú entregaste esa información y aquí yo creo que hubo una falta de entrega de información propiamente tal y ahí coincido contigo que hay un tema de liderazgo y de forma en la cual el ministro sí tiene que dar respuesta y ahí es donde yo creo que esa acusación constitucional, personalmente, creo que no era y quizás podría haber sido una interpelación. Y que ahí es donde se juega el tema de qué cosas se están investigando. Ahora, con el tema de la JUNAEP, eso ya es otra cosa y no sé si, de nuevo, sale dentro de una acusación constitucional, pero quizás una comisión investigadora pudiera haber sido mucho más interesante y no sé si se puede hacer a pesar de que se caiga ya la acusación constitucional, porque aquí es como que tú estás tratando de ver si es que tienes un nido de termitas gigante o si solamente es una la que encontraste, pero tienes que ir a investigar. Entonces, no sé si es la acusación constitucional que está dado con toda esta parafernalia y circo, poder investigar algo tan relevante como que estás hablando de 8.000 millones de pesos que se estarían gastando para este 2023 en colaciones que al menos al año pasado en un grupo, al parecer, no fueron entregados y eso es sumamente grave. Mm. Sí, bueno, de hecho, hasta uno puede discutir si es que es el ministro el que debe responder por las decisiones de la JUNAEP, porque la JUNAEP no depende del ministro de Educación. O sea, se coordina con el Ministerio de Educación, pero es un servicio público descentralizado, es decir, tiene autoridades propias y patrimonio propio, no depende jerárquicamente del Ministerio de Educación. Y por otra parte, la acusación constitucional yo la interpreto así como un gallito al gobierno tan disminuido, con tantos flancos, y
producto, digamos, de las propias malas decisiones del gobierno, en donde cierto sector, la derecha, está diciendo, bueno, saquemos provecho, saquemos rédito, tratemos de capitalizar ese vacío de poder. Cuando hay un Oye, vacío de y poder, el poder se ocupa, digamos, por otras personas. Y ahí yo creo que hay un error de cálculo en la derecha, de decir, oye, estamos apoyados electoralmente tan bien, cuando tal vez en una próxima elección eso no sea así. Entonces yo creo que ha sido desproporcionado o descalibrado lo que está haciendo la derecha con esta acusación. bueno, lo que yo decía, ay, si esto podríamos estar hablando toda la hora, querido Juan Carlos, es que este ministro sigue ahí y no lo sacaron porque no había nadie más que quisiera tomar esta papa caliente, porque finalmente el ministro Ávila recuerda que fue el culpable de que se cayera la acusación, la reforma tributaria la vez anterior, y ahora es por el tema de Talcahuano que empieza esta acusación constitucional. Entonces, de verdad que él tiene un gran problema de liderazgo, de formas y de fondo, tanto dentro de la coalición como afuera de la coalición. Pero como tú bien señalabas al principio de este programa, cuando pides la cabeza, si no tienes el hacha bien afilada, la cabeza sigue ahí todavía. Así que, Que bueno, se vamos a siga ver qué pasa. desangrando, pero sigue ahí. Si eso es ese es el Sigue ahí. problema. Ujú. Ya, queridos auditores, ahora sí los dejamos. Nos vemos mañana en otro Política Podcast. Chao, Juan Carlos. Chao, Rocío.